Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí ya tenemos algunas plantas, lo que he podido conseguir en las tiendas de por aquí del pueblo. Iremos a buscar a otro sitio, pero bueno, vamos a ir plantando para que vayamos viendo el montaje. También he cogido una raíz de nopal. Las raíces que había, bueno, la verdad que eran carísimas, no aptas para todos los bolsillos y no he podido comprarlas, la verdad. Son muy caras. A ver si encuentro algún distribuidor para comprar raíces grandes, pero a unos precios asequibles. Y he comprado anubias, la Barteri, ahora la veremos puesta, la Equinodorus, la Eri, ¿vale? Y luego también he cogido algo de Cryptocorine. Y luego están aquí todas. Ahora las veremos puestas, las plantamos y vemos en el plantado. La verdad que la nubia es muy chula, es muy grande. Ahora la veremos. Y luego he cogido esto que tenían en un acuario y le he dicho que si me daba. Bueno, me daba o que se la pagaba, que me dieron unos esquejes que se los pagaba, que no había ningún problema. Y, y bueno, y también las voy a poner. Me falta la vallisneria, que es lo que yo quiero. Y alguna planta de fondo, para el fondo, así bastante alta, tipo amazónica, que ya veremos a ver si encuentro, porque la verdad que las tiendas, por lo menos donde yo estoy yendo, está casi todo vacío. La verdad que es muy poquita cantidad de cosas. Así que voy a ir con esto, vamos al montaje, lo montamos y vemos cómo que va quedando. Bueno, aquí como estáis viendo, estoy viendo la raíz esta de Mopani porque suelta muchísimos taninos, ayuda para bajar el pH, pero yo quiero tener un agua bastante cristalina. Luego ya pondré lo que tenga que poner en el filtro para que los taninos me bajen. Pero bueno, aquí voy a poner las anubias para que se emparecen en este trozo de tronco. Y bueno, como veis, imaginaos lo de taninos que está soltando esto. Lo dejaré un rato más, le daré la vuelta, haré un cambio de agua, volveré a hervir y a ver cómo me queda el agua luego. Espero que un poquito más baja de taninos que esto, porque esto es muchísimo. Bueno, aquí ya más o menos lo tengo más o menos montado. Tengo que retocar cosas, como siempre. Al final lo hago en mis momentos libres. Aquí estoy viendo las hojas que tienen carencias, como os he dicho, en las tiendas de por lo menos de por aquí de la zona, de los pueblos alrededor, no había mucha cosa. Y bueno, y veo que esas hojas están un poquito tocadas por falta de déficit de algún tipo de nutriente. Pero bueno, intentaremos sacarlas adelante. Muchas de estas de aquí que estáis viendo, esta de aquí atrás, ya la teníamos en el montaje anterior. Esa también, la primera, esta de que estamos viendo en primer plano, esta no, esta la he comprado ahora. Bueno, va cogiendo tono. Quiero hacer toda la parte esta trasera, todo eso con Vallisneria. Quiero hacer como si fuera, pues eso, toda la parte trasera entera completa, pues de Vallisneria. Hacer como una pared, por decirlo de alguna manera. Esta me gusta mucho, como ha quedado en el tronco, queda chula. Iremos pensando todavía mejor mejorar el montaje, pero como os digo, vamos poco a poco, vamos yendo poco a poco a tiendas y vamos comprando como podemos y donde hay género y donde hay algo para que me guste, para al final para poner en el acuario. Pero sí que es verdad que la parte trasera, todo eso tiene que ir todo plantado con vallisneria bastante alta y hacer como una especie, como he dicho, como de pantalla para que no se vea nada de lo trasero. Mirar, pues bueno, aquí un poquito los detalles. Sí que es verdad que con mucha ganas de meter los peces, ya tengo pensado algunos peces, cada vez lo tengo más claro lo que quiero meter, lo iremos viendo a lo largo del vídeo, o de la semana, mejor dicho, en este vídeo no voy a hacer ningún pez, no voy a meter ningún pez, pero sí que es verdad que tengo muy claro más o menos las especies que voy a meter por el litraje y por el montaje que tengo. Sigo escuchando vosotros, si hay alguna especie en concreto que dijeras, ostras, ahí quedaría muy bien, pues decírmela. Pero ya sabéis que es un amazónico, quiero peces amazónicos y a lo mejor me salgo de alguno que no sea amazónico, pero serán cosas muy pequeñas. Mirad desde aquí, desde la parte de arriba, lo bien que se ve. La planta, la verdad que se ve bastante sana, esta me gusta.
El filtro está tirando bastante, lo tengo al mínimo puesto, tira bastante, estos filtros tiran muchísimo y es muy importante. Mirad, esto le he dado ahora para ponerlo en modo noche, pero bueno, no lo veo bien, así no se ve. A ver si puedo bajar un poco la tonalidad y ponerla más azul, porque aquí se ve como lila, pero es completamente azul, como si fuera un marino. Parece que tengo un marino en casa por la noche. A ver, voy a tocar un poco la luz, a ver si vemos cómo es verdaderamente. Así, mirad, así se ve, así como lo estoy viendo yo ahora mismo, más o menos aproximado, no como al principio que era como un lila. En este color azulado es como yo veo el acuario por la noche, para que no moleste tanto a la hora de ver la tele y cosas así. Si lo tengo encendido todavía, que es hora de tenerlo encendido, pues le pongo esta luz y así no disfruto más o menos. Y ahora a ver, mirar, aquí he retocado alguna cosita. Como ya sabéis, esto vamos todo el rato tocando cosas y al final vas retocando, poniendo cosas. He puesto más piedras en la parte derecha. A ver ahora si lo enseño. Como una especie de raíz ahí al fondo también, una raíz. Y a ver, mirar. Aquí he puesto algo más de roca. La parte trasera para que no se viera también, que se veía bastante lo que era, bueno, lo de la cadama, que lo quería dejar cerrado. Y aquí he hecho, bueno, aquí como pequeños escondites para que se metan los peces. Todo esto se tiene que plantar muchísimo más. Bucefalandras, el criptocorine y algún tipo de anubia. Y por ahí me empezaré, pues eso va a ser las plantas que voy a meter. No sé si meter alguna flotante, me gustaría, no lo sé, tengo que mirarlas, alguna flotante que sea chula, pero no creo que la meta, ya que luego con el filtro y todo es más complicado. Y bueno, y aquí estáis viendo un poquito ya el montaje que llevamos hasta ahora, una semana después, más o menos, aproximadamente, cómo lo llevamos. Ahora al final dejaré una foto para que vayamos viendo el recorrido que vamos haciendo, la foto final de este proyecto. Con cámara no se ve cómo es en verdad. Los colores son mucho más fuertes, no tiene nada que ver cómo estoy grabando como son. En la foto lo veréis ahora, en la foto que voy a dejar al final. Más o menos veremos cómo es el montaje en sí. A mí me gusta, va cogiendo forma, estamos en la primera semana de montaje, no podemos pedir más. Y bueno, aquí tenéis la foto que he hecho para que veáis cómo estaba el día de hoy. Bueno, por mi parte nada más, pensar que este acuario ya está, digamos, los canotillos ciclados. No está maduro el acuario, pero sí que está ciclado. Podría empezar a meter algo de peces. A lo mejor empezamos con las corridoras. Ya veremos la semana que viene si meto algo de pez. Y nada, si os gusta esta serie de vídeos, ya sabéis, suscribiros, dejarle like y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.